Gracias por venir hasta acá. Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, cuando fue defensora del pueblo también vino hasta esta montaña, siempre agradecida con su tiempo, viceministra. Hoy para hablar de un tema que es indignante, otra vez, el abuso contra las mujeres jóvenes, contra las mujeres que hoy son niñas y mañana van a ser mujeres y que ya se están enfrentando a una vida de violencia. Abusadores los hay en todo el mundo. El punto es cuán fuerte, cuán determinado es un Estado en detener estas olas. Viceministra, me imagino que son una o varias de las razones que la han empujado a aceptar la responsabilidad que hoy tiene, que tenía en la Defensoría del Pueblo y que tiene hoy como viceministra, ¿no? Muchas gracias, querida Claudia. Siempre un gusto estar en esta montaña. Además que energéticamente nos saca del ruido de la ciudad. Es verdad. Y con temáticas tan importantes para el país. Nuestro presidente ya señalaba el lunes pasado 34.000 causas de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, desde el 2013 hasta el 2023. En una década, 34.000 causas. Muchas de estas causas han terminado en embarazos con seguridad, pese a que en Bolivia continuamos descendiendo, generando un descenso en el embarazo adolescente. Hasta el 2023, 2022 teníamos 97 embarazos por día. El año pasado... Eso es muchísimo respecto de América Latina, por lo menos, ¿no? Sigue siendo un dato alarmante, pero teníamos, no es un consuelo, pareciera que sí, superábamos los 120, 124 por día. Se ha logrado descender hasta 97. El último del 2023 son 89 embarazos adolescentes por día. Seguimos en descenso, pero evidentemente es una problemática que sigue generando ocupación por parte del gobierno nacional. En esa línea, el proyecto de ley que plantea la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos es fundamental. Además del tema de embarazo adolescente, porque le está dando la posibilidad de que esas víctimas que en su momento no supieron lo que les estaba pasando, tú escucharás muchos de los casos donde las hijas sustituyen a las madres cuando mueren o se van o pasa una situación especial. Eso se naturalizaba porque ellas ocupaban ya el lugar de compañeras con sus padres o padrastros. Entonces, desmontar como una herencia, es un castigo realmente. Eso, con la ley de imprescriptibilidad, se rompe. Primero porque estamos tipificando la violencia incestuosa, la violación incestuosa. Segundo, porque les estamos diciendo hoy a esas víctimas que hace 20, 30 años han sido víctimas de ese tipo de hechos aberrantes, hoy, si nos aprueban el proyecto de ley, van a poder tener las puertas del sistema judicial y de una comisión de la verdad para que esto sea investigado. Ahora, de aquí en adelante, el mensaje es, no importa para esos violadores, esos pedófilos, no importa cuánto tiempo pasen, no importa si sus víctimas han hecho su familia, tienen hijos, no importa el tiempo que pase, van a tener acá en el cuello, en los hombros, en las espaldas, una voz de interminable persecución. En el momento en que esa víctima decida hablar, van a poder ser sancionados. Creo que ese es un mensaje importantísimo, Claudia, porque vamos a seguir tomando medidas a través de una política pública específica de prevención de embarazo adolescente, por supuesto, pero necesitamos dar mensajes hacia esos violadores, esos pedófilos, esos infanticidas, de que estos hechos por el gobierno nacional no van a volver a ser permitidos impunemente. Y esto, fíjese, viceministra, cuán sólido ha sido para continuar denuncias, por ejemplo, contra sacerdotes violadores. ¿Por qué? Porque hay casos, muchísimos, cientos de casos en el mundo en los que niños, adolescentes han sido abusados, violados por sacerdotes y la vergüenza, el temor, la espiral de la violencia ha hecho que estas personas se animen a hablar a sus 50 años, 60 años, 40 años, viendo los distintos casos al lado, las investigaciones, y recién uno de pronto puede tener el coraje, la valentía para decir,
fui abusado o fui abusada. Creo que no es menor ese detalle. Por supuesto que no. Igual en este caso, en este proyecto de ley que envía el presidente, se pone una agravante. O sea, porque una cosa es la violencia sexual ya es nociva, pero si lo hacen en un círculo de confianza, si lo hacen en la escuela, los educadores, si lo hacen dentro de una orden religiosa, aquellos que se supone que son referentes de moralidad, de los cuidado, que tienen que cuidar, ¿no? De cuidar, proteger. Si ocurriera en esos espacios, lo que ese proyecto de ley está señalando va a ser más gravemente sancionado. O sea, no solamente por el hecho de violencia sexual, por la transgresión sexual, sino porque tú, teniendo esa confianza y ese cuidado, has abusado para más bien ser el victimario. Creo que eso igual es importante, querida Claudia. Y en el caso de Pica, yo creo que es la clarificación de por qué es necesario declarar estos hechos imprescriptibles. Por más de 3 años han habido denuncias, han existido denuncias donde en ese caso la orden religiosa se han denunciado que no las ha recibido, que no las ha tramitado. Lo mismo puede pasar en el sistema de justicia en este momento, en muchos de estos casos. Y ha habido, cuando las víctimas deciden hablar y denunciar, el sistema lo que hace es, aparentemente, cerrarles la puerta y decirles, no les vamos a escuchar porque te demoraste mucho en hablar, porque demoraste mucho tiempo y nuevamente tú tienes un sistema que le está diciendo, le está responsabilizando a la víctima. Este proyecto de ley dice, no vamos a volver a hacer eso. Tenemos la obligación como Estado de escucharte. En los casos pasados, posiblemente no dar una sanción de cárcel, pero al menos ese testimonio, ese guardado que tienen las víctimas en un diario, ese guardado que es la confesión que le hicieron a la abuela después de mucho tiempo, ese guardado que es tan interno, tan del foro interno, ahora va a poder ser oficializado ante el Estado. Y es el Estado quien le va a poder señalar a las y los violadores lo que han cometido. Entonces, igual fundamental, porque en muchos de estos casos, tú tienes razón, hay víctimas a lo largo del mundo que se han conformado asociaciones, colectivos, de ese tipo de víctimas. Lastimosamente, el hogar hoy en día se ha demostrado en Bolivia que no es un lugar muy seguro. Totalmente. No es. Y los espacios de educación y de religión, evidentemente, también nos han demostrado que tampoco son seguros. No son seguros. Entonces necesitamos igual ir reconfigurando en nuestro pensar de que esos son lugares de cuidado y no necesitamos entrometernos como Estado, decir no, ya no. Necesitamos abrir esas puertas y proteger a las víctimas. Y cuando vemos los casos, viceministra, de abusos, de violaciones, las historias van por todo lado. Puede ser el padrastro, el tío, el abuelo, el propio padre, el hermano, el tío del que llega a la casa y en los colegios. Y la complicidad de las madres. Y la complicidad de las madres, porque además hay algunos elementos económicos que se mezclan acá y de poder también. En los colegios lo propio. Puede ser el sacerdote, el profesor, el regente. Hace poco leía una historia, el hijo de la portera que viola a un niñito en primaria. O sea, realmente es el infierno y creo que como Estado hay que ir penetrando las estructuras para encontrar estos casos y para hacer justicia. Hay muchos casos en los que hay un proceso y la víctima igual hasta que salga algo tiene que seguir cohabitando con el violador, con el abusador. Es un tema, ¿no? Sí, aquí es importante el acompañamiento que podamos tener de otro órgano de poder, que es el judicial. Necesitamos respuestas por parte del sistema de justicia. Mira, tenemos de 483 infanticidios del 2014 a la fecha, 173 en la cárcel. No lo voy a negar, sí es un avance importante tener infanticidas mujeres y hombres detrás de prisión, pero más del 50% todavía no han merecido cárcel. Entonces, eso es un dato importante. En casos de violencia sexual, lo propio, lastimosamente nuestro sistema de justicia tiene grandes debilidades para poder investigar, para acompañar a las víctimas en este tipo de hechos y necesitamos fortalecerlos. En ese punto el proyecto de ley también lo plantea. Ahora, volviendo al tema inicial que decías, ¿quiénes son más vulnerables en este caso? Niñez y adolescencia. Yo le digo,
de un 40% de las violaciones sexuales, un 40% tiene por detrás a niñas y adolescentes menores de 19 años. Ellas son las más heridas, viceministra. En el embarazo adolescente. Bueno, igual en esto, Claudia, hay que tener cuidado. ¿Por qué? No solamente son agresiones sexuales, no solo. Hay otro componente que como sociedad tenemos que repensarlo. Es un tema de un ejercicio de la sexualidad sin información, sin métodos anticonceptivos, precoz, tú lo has dicho muy bien, sin confianza dentro del propio del hogar, lo más cercano. Entonces, sí hay un tema de agresión sexual, por supuesto, o sea, eso es innegable, más si estamos hablando de niñas de 8, 9, 10 años. No puede haber consentimiento. O sea, ahí no hay consentimiento. Pero tenemos también datos de las propias adolescentes o información de estas adolescentes que sí han ejercido una sexualidad precoz. Y ahí la única forma de combatir eso, estimada Claudia, no es ni con sanción penal, no es con cárcel, es con información. Y ahí el puntal de lanza son las educadoras y educadores de nuestro país. O sea, es la escuela, es la propia familia. Y lastimosamente estos dos espacios, tú recordarás el año pasado, son los que se han cerrado a no hablar de educación integral en sexualidad, a no generar medidas de prevención más voraces en contra de estas cifras que estamos avergonzados como Estado Plurinacional de Bolivia. Pero es necesario repensar eso, porque reitero, en ese momento los hogares de nuestro país no nos pueden decir que son los lugares más seguros. No lo son, y los datos lo están demostrando. Nadia, hace poco entablamos un diálogo con nuestra columnista Lourdes Montero, que es feminista y tiene una extensa experiencia en estos ámbitos, y hablábamos de las agresiones contra las mujeres que son, por supuesto, físicas, psicológicas, económicas, en fin, y van desde la golpiza hasta la muerte. Y hay una agresión que es, creo, la peor de todas. Peor que matar a una mujer es matar a sus hijos. Sí. Y este doble infanticidio que se ha dado en estas últimas semanas, en estos últimos días, da cuenta también de un debate que está ahí. El padre mata a los dos pequeños en presencia de la madre, hay toda una historia que la conocerán ustedes. Y luego se despierta un debate porque el padre, bueno, está ahora en prisión, la madre está convocando a una manifestación para endurecer las penas y luego en las mismas redes se articula este debate, ¿no? ¿Qué hizo ella? ¿Por qué 4 horas pasaron y ella no pidió auxilio? Más lo de la fiscal, es decir, hay una cosa que se está enredando ahí. Me gustaría conocer la percepción suya, Nadia, de esto, porque no es hablar de un caso, es hablar de una serie de casos que envuelven, por supuesto, al sistema judicial, a una fiscal que de hecho ha sido apartada de su cargo, no sé cuánta responsabilidad tiene al haber sobreseído el caso cuando había antecedentes, pero también el fiscal había anunciado que se había utilizado un informe falso. Un informe falso, y luego está la madre que llamó una convocatoria. En las redes se dicen, ¿cómo está ahí tan firme llamando una convocatoria y no hizo nada en esas 4 horas? Es decir, se está complicando muchísimo, ¿no? ¿Cuál es la percepción de Nadia? Mira, yo creo que en el caso concreto se ha golpeado mucho al entorno cercano, a las víctimas secundarias en relación de estos niños. Tanto la propia madre, los familiares, todo lo cercano. Creo que en eso hay que procurar ser más respetuosos, pero sí firmes en la necesidad de que estos hechos se esclarezcan. Eso es más que urgente, por un lado. Por otro lado, ya en lo genérico, sin entrar al caso en particular, 2 cosas que sí son observables y que eso genera injusticia para un número indefinido de víctimas. Y es la falta de articulación de todo el sistema de protección. Y aquí lo digo con mucho respeto, la Fiscalía piensa que es una instancia así lejana al sistema de protección, se sienten ultra recontra independientes, pero esa independencia la utilizan para lastimosamente dejar en impunidad y sin justicia en muchos casos.
Y lo que plantean tanto la 348 como la 548 es un sistema de protección amplio y grande donde el Ministerio Público es un agente más. Pero si no logramos articular defensorías de niñez y adolescencia, servicios legales integrales municipales, otras instancias donde ocurren hechos como el ámbito educativo o el ámbito de salud con Ministerio Público, cada uno hace un mini esfuerzo independiente que no termina de generar protección, por un lado. Ese es un reto fundamental. Y ahí yo no creo que sea suficiente con apartar. O sea, si esa fiscal o las personas que estuvieron alrededor como servidoras, servidores públicos, tuvieron una responsabilidad, lo que corresponde es esclarecer ese hecho. O sea, está bien la sanción, pero es esclarecer cuántos casos más estuvieron alrededor de ese tipo de acciones u omisiones. Segundo, que creo que es fundamental también en ese tipo de hechos, es cuán urgentes son las medidas de protección, bien analizadas. Nuevamente, hemos tenido varios casos de feminicidio de víctimas que denunciaron antes, no se les atendió, fue muy tardía la reacción de la instancia estatal que generó una fatalidad. En este caso, es lo propio, o sea, ha habido alertas y lastimosamente no se han logrado tomar medidas de protección de forma oportuna que puedan dar respuesta. Es más, se han levantado muros, exacto. ¿No? Y lo último es, sí, la violencia vicaria, así se la conoce conceptualmente. Y es, ¿qué es? La forma en cómo, en este caso, feminicidas o potenciales feminicidas ya no están acabando con la vida de las mujeres. Han encontrado como una nueva forma de castigo acabar con la vida de los hijos para que las mujeres sean sometidas en vida a ese dolor. De esos hemos escuchado ya varios casos en los últimos tiempos. ¿Qué nos alarma? Y es una de las razones por las que el presidente también ha definido presentar el proyecto, y es, hay un número de infanticidios que justo en esos tiempos, en esas semanas, se estaban registrando uno tras otro. 10 hasta febrero, son 5 por mes. En el año. En el año. Entonces eso implica que es muy probable que ese número supere a la gestión 2023 cuando estábamos teniendo un descenso. Entonces, el proyecto de ley no incorpora la violencia vicaria, pero da un primer avance. Y es dentro de las formas de la comisión del infanticidio, estábamos tipificando cuando se lo hace con esa finalidad, de castigar al progenitor, de castigarla con la muerte de los menores. Igual las sanciones de 30 años sin derecho a indulto, pero va a ser el primer avance. Sobre violencia de género en sí, creo que es necesario reabrir el debate en la Asamblea Legislativa. Creo que la reforma de la 348 incluso ya ha quedado un poco desfasada. Tal vez habrá que hacer ajustes mucho más pequeños y cortos, pero es necesario abrirlo. Y aquí recordar, y mira, yo sé que estamos acabando ya la hora, pero es necesario que todos nos pongamos en la misma línea. El 22 de septiembre del 2023, nuestra Asamblea Legislativa, una vez más, puso en mesa disputas políticas de oficialismo y oposición antes de poner a las víctimas. Y hoy el gobierno nacional está poniendo los votos del oficialismo para que infanticidas y violadores no queden en la impunidad nunca más. Y aquí hay la convocatoria para la oposición. Yo haría una convocatoria para toda la Asamblea, viceministra. Estos son los temas urgentes. Y no declarar patrimonio cultural la procesión de Semana Santa y devolver a los militares y a los policías a una procesión. Estas son las prioridades. Esta es la demanda principal. Y no necesitamos que la Asamblea haga un acto con niñas y niños votando en el legislativo el 12 de abril. Necesitamos que ellos voten con el poder estatal que se les ha dado desde la población en favor de esta ley. Te digo, es toda la Asamblea, sí, pero aquí tienen el compromiso del gobierno nacional. El partido de oficialista vamos a dar el 100% de nuestros votos para la aprobación de estas normas. Aquí es la oposición, está en manos de la oposición, está en la cancha de la oposición. Ojalá lo hagan, por conciencia.